Uno mejor que otros. Otros mejor no preguntar. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Hace ya unas cuantas semanas que estamos en este capítulo, pero estamos sacando un poquitín más de suco, de zumo. ¿Se dice en castellano? De suco, zumo, se dice zumo, sí, pero no queda bien. Ah, jugo, eso. Pues vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer hasta el versículo 6. Hemos meditado hasta el versículo 3 y hoy llegaremos hasta el versículo 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre Celestial, te damos las gracias por la verdad de tu palabra y pedimos, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu para que nos guíe, Señor, a la verdad, nos muestre, Señor, bendición en tu palabra y podamos salir de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya hemos hablado acerca de esta promesa que el Señor les dio a sus discípulos la noche que fue entregado, después de que les anunció la traición de uno de ellos y también les anunció la negación de incluso el apóstol Pedro, que le iba a negar esa misma noche antes de que cantara el gallo. Y después el Señor les dijo esta promesa: no se turbe vuestro corazón, no os preocupéis, van a pasar muchas cosas, os estoy anunciando que voy a ser muerto, voy a ser crucificado, voy a ser apartado de vosotros, pero no se turbe vuestro corazón. Y les dice: de la misma manera que creéis en Dios, creed en mí también. ¿Quién puede decir eso? Sino solamente Dios. También les prometió, les dijo, les anunció de que iba a un lugar, a preparar lugar para ellos. Iba a la casa de su Padre, iba al cielo, a la gloria celestial, a preparar un lugar para ellos, para después venirlos a buscar y llevárselos con él. Dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera esperanza o si no hubiera un futuro después conmigo en el cielo, yo os lo hubiera dicho. No os voy a pedir nada, yo os lo hubiera dicho. Y aquí el Señor les dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás, el que más tarde después dudó y dijo: yo, si no viere las manos del Señor y tocase los agujeros y la llaga de su costado, no creeré. Este Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y no vamos a meternos con el pobre Tomás, porque dice la palabra de Dios que si no es por el Santo Espíritu de Dios, no podemos entender las Escrituras. Ni él, ni seguramente el resto de los discípulos entendían muchas cosas de las que el Señor decía. Entendían de que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, más claro no lo podía decir, como la serpiente de bronce en el desierto. Y si el Hijo del Hombre no estuviese en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, como la señal de Jonás, pues el Señor estaba dando manifiestas explicaciones de lo que iba a suceder, pero ellos no acababan de comprender, no acababan de entender. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Tal como el mismo Señor nos lo dice, unos versículos más adelante, en el versículo 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y también en el versículo 26 dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas. Ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y hemos hablado en alguna ocasión que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios recibían el Espíritu Santo en un momento determinado y después el Espíritu Santo
se iba de ellos, y justamente en el momento en el que Dios los usaba, eran utilizados por Dios, ellos recibían esa unción del Espíritu Santo y podían ser usados por Dios. Pero en este momento los discípulos no lo tenían, y había muchas cosas que el Señor les explicaba y que ellos no entendían. Pero fijaos aquí también que dice, no solamente os enseñará, sino también dice, os recordará. Si era difícil a veces para ellos entender al Señor, imaginaos también recordarse después de aquello que no habían ni siquiera entendido. Pero gracias a Dios que el Señor mandó a su Espíritu Santo para que no solamente les enseñara la palabra de Dios, lo que el Señor les estaba diciendo, sino también se lo recordara, se lo pudiera recordar y pudieran entenderlo también mejor. En el capítulo 16, nuevamente el Señor, en el versículos 7 a 11, les dice que Él se tiene que marchar, si no, no podría mandar al Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No es por nuestras bonitas palabras o nuestra elaborada erudición o la manera que tenemos de comunicarnos que la gente se puede convertir, que la gente entiende el Evangelio. No, es un misterio que Dios nos pueda usar a nosotros y es obra de su misericordia que podamos ser instrumentos en las manos de Dios para que otras personas pasen de muerte a vida. Pero es el Espíritu Santo obrando en los corazones de la gente que convence al corazón. No es porque yo tengo una manera de explicar que se me entiende también que la gente, claro, soy pecador, me tengo que arrepentir. No, no es por eso, sino porque el Espíritu Santo es el que obra, y es solamente por su gracia y por su obra por la cual nosotros pasamos de muerte a vida y por las que otras personas también pueden entender el mensaje del Evangelio. El Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, leemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo estábamos nosotros espiritualmente antes de ser redimidos? Muertos. Estábamos muertos espiritualmente, y un espíritu muerto no puede entender nada de lo que pone la palabra de Dios, a no ser que el Espíritu Santo lo ilumine y se lo haga entender, y entonces pasa de muerte a vida. Pero vemos aquí nuevamente los discípulos y le hacen esta pregunta: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí encontramos la octava ocasión en la que el Señor se presenta a sus discípulos como un yo soy. En la octava ocasión hemos visto que Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es antes que Abraham, Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida, Él es el yo soy. Al igual que se presentó Dios a Moisés y dijo yo soy, enunciando su autoexistencia, uno de los atributos de Dios, que Él subsiste por sí mismo. Nadie le ha creado, sino que Él existe porque Él existe. No hay otra explicación. Él se sustenta a sí mismo. No necesita de nada externo. No necesita de una fuente de energía externa para subsistir. Él es. Yo soy. El nombre de Jehová implica ese significado. Yo soy. Él también es y ahora mismo Él es el camino, la verdad y la vida, y nos quedan 3 más para ver. Todas las declaraciones del Señor son claras e importantes para nosotros. Son declaraciones contundentes y son declaraciones también exclusivas. ¿Qué quiere decir exclusivas? Cuando tú tienes un negocio y tú coges la exclusividad de un producto, ¿qué significa eso? Pero más que único es que solamente tú puedes venderlo.
Yo he pagado la exclusividad de este producto. Si tú quieres conseguir este producto en una área concreta, tienes que venir a mi tienda. Es un producto muy deseado, es un producto exclusivo. Si tú ves a alguien por la calle y va con ese producto en la mano, es que lo has comprado en esa tienda. Pues la declaración que hace el Señor Jesucristo es una declaración exclusiva. Dice, yo soy, y no hay otra persona que pueda serlo. No hay nadie más que pueda ser lo que es el Señor. Dice, no puede haber más panes. Yo soy el pan de vida. No puede haber otro pan que pueda producir vida también. Es exclusivo. Solamente el Señor, Él es el pan de vida. No hay otro que pueda ser la luz del mundo. No hay nada más, no hay otra luz por la cual los hombres puedan vivir iluminados, que pueda guiar sus vidas correctamente, que pueda guiar sus vidas para vida. No hay nadie más que fuese antes que Abraham. Nadie más existía antes que Abraham y sigue existiendo. Abraham no fue el primer hombre en la tierra, fue Adán. Y obviamente hubieron otros hombres antes que Abraham. Fueron, pero el Señor dijo, yo soy. Antes que Abraham, yo soy. O sea, estaba siendo, y como sabemos que Él es eterno, sigue siendo. Nadie más puede serlo. Imaginaos que hubiese otra persona que fuese eterna. ¿Qué disputa habría allí? Había una lucha de poderes. ¿Qué Dios adoramos? No, solamente hay un Dios eterno. Lo vemos en la Biblia. La Trinidad, compuesta en 3 personas. Un misterio para nosotros, no podemos entenderlo, pero es antes que Abraham. No hay otra puerta para las ovejas. No hay otra puerta donde se pueda entrar a ese lugar ni se pueda salir. Jesús es la única puerta. Es el único pastor. No hay otros pastores, no hay otras personas que pueden erigirse como líderes, como cuidadores del rebaño, como salvadores del rebaño. Solamente hay un pastor. No hay otra resurrección. Y ni tampoco nadie más existe por sí mismo. Nadie más es como Dios. No hay otra persona que se pueda igualar a Él. Y aquí el Señor dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice que nadie viene al Padre sino por Él. Es una declaración exclusiva que implica que nadie más puede hacerlo. Y puede estar en su lugar, puede hacer lo que Él es. Debemos entender el versículo 6 en su sentido más amplio. Porque al ser Dios mismo al que está hablando aquí, y Él es infinito, debemos entenderlo en su sentido más amplio. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En primer lugar vemos, yo soy el camino. Ahora, ¿cuántos caminos conoces tú? Qué pregunta más tonta, ¿no? Pues muchos caminos conoces tú. Ahora, ¿cuántos caminos conoces que hayan estado en el mismo lugar durante 2000 años? Iguales. Iguales. En Barcelona tenemos calles, la Vía Augusta, y hereda su nombre de un periodo en el cual existía el Imperio Romano. Se supone que por ahí cerca o por ahí debajo pasaba un camino que se llamaba la Vía Augusta. Llevaba a Roma, ¿no? Pero ¿cuántos caminos conoces tú que durante 2000 años hayan permanecido intactos y sirvan para lo mismo, para lo que fueron creados, y sean igual de útiles para lo que fueron creados? Ninguno. Incluso puede quedarle algún resto de algún camino, pero completos desde el principio hasta el final, ninguno. Los caminos se adaptan al medio de transporte para el cual son usados o son creados. Los carros que habían en la época de los romanos no son los mismos que hay ahora. El tráfico que había en aquella época no es el mismo que hay ahora. Incluso en el siglo XX, cuando se han hecho tantos y tantos caminos y se han empezado a hacer tantas autopistas y carreteras, han ido cambiando. Carreteras que unían, por ejemplo, Barcelona y Madrid, cuando no existían las autovías. Pues habían carreteras estrechas que iban por las montañas y tardabas un montón de horas. ¿Pero qué pasó? Esas carreteras han quedado en desuso.
Incluso, ¿os acordáis cuando íbamos a campamento de Benecer? Pues, o cuando íbamos de campamento a Olot, quizás eso es más evidente. La carretera que unía a Besalú con Olot, pues toda tortuosa, llena de curvas, pasaba por en medio de los pueblos, y ahora han hecho esa fantástica autovía que en unos minutos estás allí en Olot. Ha cambiado el camino, y esos viejos caminos han quedado en desuso, incluso los hacen desaparecer, los destruyen o los cubren con tierra, o quedan allí olvidados, y ya no sirven para nada más. Se hacen caminos mejores y más rápidos, por los cuales se puede transitar mejor. Cambian, se adaptan. Y en algunos incluso se le ponen peajes, donde tienes que pagar. Pero este camino sigue igual. Es el mismo camino. Yo soy el camino y sigue siendo el camino, el Señor Jesucristo. Y uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Él no cambia. Él no cambia. Y cuando os acordáis leyendo en el Génesis, en la creación, cuando acababa de crear una cosa un día, el Señor que decía al final del día, y vio Dios que era ¿qué? Bueno, en gran manera. Porque Dios no hace experimentos. Dios no hace, bueno, los hombres sí que necesitamos. Si quiero construir una silla, pues primero tendré que estudiar y hacer una maqueta y haré una prueba, a ver si va bien. Y, oh, casualidad de las casualidades, me ha salido bien y me aguanta. Pero el Señor no. El Señor lo que hace, lo hace bien. Lo hace bueno en gran manera. Ni se añade, o sea, no hace falta añadirle nada más, ni tampoco se le debe quitar nada más. Y el Señor dijo, yo soy el camino. Es un camino perfecto. Es un camino hecho. Es un camino que tiene un principio y tiene un final. Es un camino con ciertas características que son buenas y adecuadas desde el primer día hasta el último día. No es un camino en el cual, al cabo de los años, tiene que ampliarse y hacerse un carril más, porque hace falta, ahora hay más gente y necesitamos que el camino sea más ancho, porque hay más tráfico, hay más variedad, hay camiones más grandes, hay coches más pequeñitos y necesitamos más vía, más amplitud de camino. No. El Señor hizo el camino. Solamente hay un camino y es el camino. Y se hizo bien desde el primer momento. Hay un dicho, ¿no?, que decíamos, bueno, que se dice, nombrando el nombre de la Vía Augusta, que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y ese era el propósito del Imperio Romano, unir todo con vías rápidas para que el imperio pues pudiese haber comunicación y podía haber circulación de personas, de mercancías, había negocios que podían estar unidos, comunicados, y el imperio podía tener control sobre cualquier parte de todo su dominio, y podían así de cualquier forma llegar los mensajes, los gobernadores de todas las provincias estar bien comunicados entre sí, sabían bien lo que era la comunicación y se dedicaron a hacer muchos caminos. Y se decía entonces, ¿no?, todos los caminos llevan a Roma, pero solamente hay un camino que lleva al Padre, el Señor Jesucristo. Hoy en cierta manera también hay un énfasis y un esfuerzo, un espíritu en hacer otra vez que todos los caminos lleven a Roma, a la Iglesia de Roma. Y hay cierto movimiento ecuménico, lo que es el ecumenismo, que se están ahí uniendo un esfuerzo y cogen todas las cosas en común, todos los vínculos en común, da igual sean musulmanes, sean testigos de Jehová, sean budistas, sean lo que sean. Da igual, todo es el mismo Dios, todos adoramos al mismo Dios, todo es lo mismo. Y hay un esfuerzo ecuménico y Roma ahí quiere estar al frente de todo. Sabemos, ¿no? Y hay ciertos hermanos que estudian sobre los eventos futuros, sobre las profecías, y hay muchos de ellos que están diciendo, y hace años que lo dicen, que la Iglesia de Roma será la futura Iglesia del Anticristo. Bueno, son temas futuros y ya veremos lo que sucede. Pero sí sucederá que el Anticristo tendrá una iglesia, una fe, una creencia en la cual todo el mundo se unirá. Aquellos incluso que se denominan ateos, aquellos incluso que no quieren saber nada de la religión, todos se unirán en esa religión global. Y ahora vemos los esfuerzos que están llevando a ese lugar para que un día exista. Pero sabemos de que solamente hay un camino,
al Padre, y es Cristo. Está en el nombre de Cristo. O sea, ese camino tiene nombre especificado en la Biblia, y es Cristo. Es un camino de exclusividad. No hay otro que pueda también poner y decir, no, yo soy otro camino también. Yo también, ¡Ey! Que no solamente los cristianos. No es los cristianos, es Cristo. Los cristianos le seguimos a Cristo. Nosotros no somos el camino. La Iglesia no es el camino. La Iglesia no es el camino. El camino es Cristo. La salvación no la encuentras en la Iglesia. La salvación la encuentras en Cristo. Tú puedes encontrar comunión en una verdadera Iglesia de Cristo. O tú puedes escuchar el Evangelio en una verdadera Iglesia de Cristo. Pero no te vas a salvar porque te hagas miembro de una iglesia, ni porque asistas, ni porque des tu dinero a la iglesia, sino porque tu fe la has depositado en Cristo. Es una declaración categórica. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Este es el camino que nos conduce a Dios, porque el hombre pecó en Edén y necesita ese camino para volver a tener comunión con Dios. Hubo un tiempo en la historia de la humanidad de que no hacía falta ese camino. No existía ese camino, porque Dios creó al hombre santo y perfecto. Y Dios lo creó en plena comunión con Él mismo. Ese era su propósito. Dios es bueno. Y Dios, cuando creó al hombre, lo creó con plenas facultades para poder tener comunión con Él. No hacía falta que hubiese un camino. Ya estaba, o sea, ya el hombre ya tenía comunión con Dios, directa y constante, en cada momento de su vida. Dios se paseaba, ¿os acordáis cuando el hombre pecó? Y Dios estaba paseándose por el huerto del Edén y le estaba buscando, le estaba llamando. El hombre acostumbraba a hablar con Dios en el huerto del Edén, porque tenía esa comunión con Él. Pero al pecar el hombre destruyó esa comunión e hizo una separación irreconciliable con Dios, y Dios proveyó ese camino. Es el único camino. Jesús es el único camino por el que debemos es el único camino por el que debemos andar. Él es el camino que nos lleva al Padre, pero es el único camino por el que debemos andar. O sea, no es un camino que nos lleva en un momento, al principio de nuestra conversión, a un lugar. O sea, ¿os imagináis? Estamos en un punto, si os imagináis un mapa o una calle, no sé, estáis en un punto donde estamos inconversos y entramos al camino que es Dios, que es Jesucristo. Yo soy la puerta de las ovejas y entramos, ¿vale? Y ya estamos en un lugar y dejamos el camino atrás. Y ya estamos en un lugar donde podemos ir, correr, andar y ir por un lado o por el otro. Y ya está. ¿No se refiere el Señor a eso? Yo soy el camino. En cierto sentido sí, pero un camino no solamente es eso. Dice, yo soy camino al Padre. Yo soy el camino al Padre. Tampoco es un camino que al final de nuestras vidas uno entra y nos lleva al final, al Padre, sino que es un camino que tenemos que coger desde un principio hasta un final. Y el recorrido es toda nuestra vida cristiana. Es un camino en el cual debemos de andar durante toda nuestra vida, durante toda nuestra existencia. Este camino guarda nuestra vida. No es que si nos salimos del camino podemos perder la salvación, pero sí que nos guarda de peligros, nos guarda de dificultades, nos guarda de pecados, si andamos en lo que nos marca ese camino. Leemos en Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, en su propia opinión, pero que su fin es la muerte. Este camino nos guarda. Hoy en día tenemos mapas por satélite que nos muestran, nos guían por dónde queremos ir. Ayer tenía que ir a casa de Josué y me mandó unas indicaciones y yo fui al Google y miré por el Google los mapas, los caminos por los cuales me podía llevar. Y yo puedo ver desde fuera, desde otra perspectiva, el camino que puedo seguir, los desvíos posibles que puedan haber, los puntos por los cuales yo me puedo fijar
Hay una casa aquí, hay una granja por allá, hay una gasolinera por aquí, hay un puente que debo cruzar, hay un túnel por el que debo pasar. Y yo me puedo fijar, desde fuera, yo lo puedo ver. Ahora, si yo quiero buscar esos puntos desde abajo, sin perspectiva desde fuera, es muy difícil. No hay ningún camino, no hay ningún mapa por el cual el hombre pueda guiar su vida. No hay ningún mapa por el cual un hombre pueda salirse y pueda ir fuera, lejos, como hacemos con los satélites, y mirar desde arriba y ver ahí su nacimiento, y ver ahí, mira, ahí es cuando tenía 3 años, 4, ahí es cuando me caí, ahí es cuando me casé, mira, ¿y eso qué es? Mira, ahí. Uy, peligro, peligro. Nadie puede irse y puede mirar todo cómo va a ser su vida, cómo va a ser su camino, los desvíos por los cuales no debe ir, el camino por el que debe seguir, los peligros que pueden acecharse. Nadie, no existe. Muchos buscan su futuro en las estrellas, ¿no? Como si ellas desde arriba, desde el cielo, pudieran guiarnos, porque nos ven desde fuera. No. Estas personas no han dado la gloria a Dios, sino le han dado la gloria a la creación de Dios. Están errados, están equivocados. Pero Dios sí, que ve nuestro camino desde el cielo, desde la eternidad. Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros ciertamente nos podemos andar en nuestra vida, nos podemos a tomar decisiones en lo que vamos a hacer, con qué me voy a casar, qué voy a estudiar, ahora voy a tener un hijo, cómo va a salir, cómo voy a hacer las cosas, o me he quedado sin trabajo, ¿cuándo voy a conseguir un nuevo trabajo? ¿O cuándo se va a acabar esta prueba? ¿O ahora no tengo ninguna aparente prueba y cuándo va a venir la siguiente dificultad? No sabemos, no podemos saber, no podemos verlo, no podemos anticipar las cosas. Y aunque ciertamente hay hombres que nos dan consejos por su propia experiencia, dicen, mira, si tomas esta decisión, seguro que te va a ir mal. O sea, si tú te compras este coche que vale 25.000 euros y tendrás que pagar 300 euros al mes por 7 años, a tu edad es posible que acabes casándote y aún sigas pagando ese dinero y con tu sueldo no vas a llegar. O sea, no te compres este coche, cómprate uno más baratito. Según tus probabilidades. Ese hombre que ha visto el futuro no lo ha visto, pero te está dando un consejo bastante lógico. Pero el único que puede ver las cosas desde fuera, desde una perspectiva de eternidad, es Dios. Y Él es el camino. Nos ha dicho, yo soy el camino. Pues sigamos por ese camino que es Cristo. Sigamos por ese camino. Nosotros no sabemos lo que vamos a encontrarnos más adelante, pero sabemos de que estamos en las manos de Dios. Sabemos de que Él nos está guardando y ese camino nos protege también. Es un camino bien marcado y bien señalizado y debemos de seguirlo. Jesús es el camino que debemos de tomar y debemos de seguir. Las dos cosas. Es el camino que debemos de tomar y el que debemos de seguir. También vemos que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, Satanás se presentó delante de él en forma de serpiente para engañarlo. Y entonces el hombre pecó y desde entonces la mentira y el engaño habitan en este mundo. Y a veces cuesta saber incluso cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Incluso cuando vemos las noticias, ha sucedido algo y dices, bueno, me lo creo, lo tengo que creer. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estar todo el día dudando de lo que me están diciendo, de que hay una guerra en Siria? Y dices, ¿existe Siria? Bueno, hay gente que ha ido y lo ha explicado. Yo no he ido a Siria. Yo he estado en algunos países y puedo decir, sí, ese país existe porque he estado allí. Jordi y Eva nos dicen que Alemania existe. Y bueno, hemos visto hermanos de Alemania que han venido. Y sabemos que han visto una foto por satélite y eso existe, ¿no? Si es que esas fotos por satélite no están trucadas. Hay gente que incluso dice que el hombre no ha ido a la luna. Y es una conspiración. O incluso de las Torres Gemelas y de los atentados del 11S, que nos han dicho que fueron los musulmanes, el Bin Laden. Pero hay mucha gente que dice que no, que fue un propio atentado de los Estados Unidos. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué fue verdad?
Y hay tantas cosas que suceden y unos te dicen que fue así, pero hay otras personas que dicen, no, eso no es así. Incluso te dan evidencias y dicen, ¿ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto otro? ¿Ves esto otro? No concuerda, no encaja. Y vamos por la vida diciendo, no sé qué es lo que es verdad. No sé qué es lo que es verdad. Incluso cuando nos anuncian cosas por la televisión, productos para comprar, ¿sabes? Ya sabes de verdad que no te puedes fiar de lo que te están diciendo. Y en algunos incluso pone debajo ficción publicitaria. O reducción del tiempo, cuando te presentan el iPad y va tan rápido todo cargándose y abajo pone tiempo reducido. Ah, vale, no va a ir así de rápido todas las cosas. ¿Qué es la verdad? Incluso Pilato se lo preguntó al Señor Jesucristo cuando estaba delante de él. Pilato, como gobernador y como buen político, le dijo, ¿y qué es la verdad? Nos están diciendo nuestros políticos, ¿no?, lo del rescate, que no vamos a ser rescatados, ya veremos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque en este mundo todo es tan ambiguo, y lo quieren tan ambiguo. Lo quieren así de ambiguo, porque no quieren saber que hay una verdad. No quieren reconocer que hay una verdad. Y desde que Satanás entró en esa serpiente y mintió a Eva, ahí la mentira entró en este mundo y ha estado habitando entre nosotros de una manera tan abrumadora que ya no nos sorprende. O sea, la primera mentira que le dijo a Eva, o sea, entró con una mentira descarada a Eva. Le dijo, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Qué descarado, qué mentira tan descarada, ¿no? Y Eva dice, no, cayó ahí, dice, no, te equivocas. Dice que sí, podemos comer de todo el árbol, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces Satanás diciendo, bueno, en esta me has pillado, ¿eh? Dice, pero no morirás. Dice, ahora no te miento ya, ¿eh? O sea, primero mintió tan descaradamente que dijo, la segunda mentira es verdad. Ahora sí que es verdad, ¿eh? En esta, no, es verdad es que no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es el padre de la mentira, el padre del engaño. Y metió allí otra mentira. Y como diciendo, la primera era tan descarada que esta ya no te estoy mintiendo porque ya sé que me pillas, ¿eh? Ya he visto que tú sabes mucho y no me vas a pillar. O sea, y me pillas. Toma, esta segunda. Estaba haciendo, para empezar, a Dios mentiroso. Y débil. Como si Dios tuviera miedo del hombre. Ahora el hombre va a ser como yo. ¿Qué va a pasar? Como Dios teniendo miedo del hombre, por favor. Satanás, el padre de la mentira, del engaño. Y desde ese momento, aquí en este mundo, la mentira ahí mezclándose con el error. Porque Satanás incluso usa la palabra de Dios para intentar engañar. Lo leemos en la tentación del Señor en Mateo. Cuando el Satanás él tentó al Señor Jesucristo y usaba la Biblia, usaba la palabra de Dios para tentar al Señor, torciéndola, retorciéndola, sacándola de contexto, usando solamente lo que a él le interesaba. Es el padre de la mentira, el padre del engaño, pero Jesucristo, Él es la verdad. No hay otra verdad más absoluta que esta. ¿Tú crees que en la verdad puede haber algo de mentira? No. No hay grados de verdad. Igual que no hay grados de santidad. Una cosa es santa y si tiene algo de imperfección es que ya no es santa. Nosotros estamos acostumbrados a usar adjetivos para calificar a las cosas, ¿no? Una cosa está bien o regular o está muy bien y después tenemos el grado superlativo, ¿no? Es excelente, como si ya no se pudiera mejorar. Pero lo que sale de Dios no se puede mejorar. Él es perfecto y Él es la verdad. No hay ningún engaño en Él, no hay ningún error en Él. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, no se halló en Él ninguna palabra de mentira, no se halló en Él engaño alguno, no se halló en Él ninguna intención escondida para conseguir algo. Él hizo un milagro porque entonces así esa persona le podía dar algo que Él deseaba. No. Nosotros sí que estamos inclinados, aunque no sea nuestra intención primordial o no sea nuestra intención original, pero estamos muchas veces inclinados a hacer cosas para conseguir algo. Y a veces incluso amamos a los hermanos
decimos que los amamos porque así después conseguimos algo. Pero Dios es verdad. El Señor Jesucristo, Él es la verdad. Todo lo que Él dice, Él es la verdad. Y en Apocalipsis 19:11, cuando vemos su regreso en gloria, que Él va montado sobre ese caballo. El versículo, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba como Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Su nombre es verdadero. Él es la verdad. Él es la verdad personificada. Y en Romanos 3:4 leemos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que dice Dios es cierto, es verdad. Todo lo que leemos en la palabra de Dios es verdad, es cierto. Por mucho que se levanten hombres que digan que son tradiciones o son leyendas, son ilustraciones para nuestro bien o nuestra moral, para enseñarnos algo, o que eso científicamente no se puede hacer, no puede suceder, lo que dice la palabra de Dios es verdad. Es la única verdad. No puede haber otra verdad. No hay otra verdad. No hay otra explicación para nuestro origen. No hay otra explicación para el origen del pecado en el mundo. No hay otra explicación. Volviendo al momento en el cual Adán y Eva pecaron. Satanás les dijo que iban a poder ser como Dios, que sabrían el bien y el mal. Y Dios sabe el bien y el mal. Pero Satanás no les dijo toda la verdad. Porque Dios no conoce el mal por experiencia propia. Nosotros sí. Lo conocemos por experiencia propia. Conocemos el pecado por experiencia propia, pero Dios no. Dios no conoce el pecado por experiencia propia. Satanás no les dijo toda la verdad. Se quedó una parte y por lo tanto esa verdad se convirtió en mentira. Porque les estaba engañando. Y entonces Dios, ¿qué les dijo? Bueno, otra verdad que Dios les dijo fue: ciertamente moriréis. Ciertamente moriréis. Y Satanás también les dijo: no moriréis. No moriréis. Y por la gracia de Dios y su misericordia, no murieron físicamente el mismo momento en el que mordieron la manzana, como la bella durmiente que mordió la manzana y se cayó al suelo dormida. No, por la gracia y la misericordia de Dios, el hombre no murió físicamente en ese momento y quedó condenado eternamente y la raza humana se extinguió. Sino que Dios dejó al hombre vivir más tiempo. Ahora sí, espiritualmente murió. Espiritualmente murió. Y entonces podía quedar como esa duda de diciendo: ¿ciertamente Dios odia tanto al pecado? Uno puede incluso llegárselo a pensar ahora, hoy en día. Pero ciertamente, ¿por qué es tan malo el pecado? Es un pecadillo pequeño. Es un pecado insignificante, tanto rollo con el pecado, y por aquí y por allá, y el pecado, y lo que está mal, y esto no lo hagas porque dice la Biblia que está mal y estamos condenados a muerte. Qué feo, qué horrible, qué negativo todo. Y dijo Dios: ciertamente moriréis. Y leemos en la palabra de Dios que porque la paga del pecado es la muerte. Y el domingo antes de ir al campamento leí un devocional precisamente sobre este versículo de Juan 14:6, y hablaba acerca de la verdad que se cumple en el Señor Jesucristo. Y es verdad que Dios odia el pecado y Dios no puede soportar el pecado, y es verdad todo eso. Es verdad que Dios tuvo que mandar esos corderos, y Dios tuvo que mandar esa ley y esos sacrificios durante todos esos años, simbolizando esa muerte sustitutoria. Es verdad que tenía que morir alguien. Es verdad que tenía que morir un justo por un injusto,
para que esos pecados fuesen perdonados. Es verdad, ¿por qué? Porque Cristo tuvo que morir. Y esa verdad se cumplió en Cristo cuando subió a la cruz. Jesús es la verdad. En Él se cumple toda la verdad. Es verdad que Dios odia el pecado. Es verdad que Dios no puede permitir el pecado en Él. Y por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, para que Él cargara el pecado de todos nosotros en esa cruz. Era verdad. Si no, Dios no hubiera hecho falta que mandase a su Hijo. No era verdad. Lo siento, fue un engaño para que no pecaseis y me obedecierais. A veces podemos hacer que nuestros hijos nos obedezcan haciéndoles o prometiéndoles algunas cosas, ¿no? Y le prometemos algo o le amenazamos con algo. Oye, si lo haces esto va a pasar esto otro. Pero Dios quería evitar el mal del hombre. Quería evitar que el hombre perdiera su comunión con Él. Porque es verdad que Dios no puede permitir el pecado en su presencia. Su santidad no lo permite. Su justicia no puede tolerarlo. En su perfección no puede haber nada delante de Él que sea imperfecto. Y por eso tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, para que Él pagara el precio de nuestra redención, de nuestra salvación. ¿Es verdad? Así es. No había nadie más que pudiera hacerlo. No había nadie más que pudiera pagar ese precio. No había nadie más perfecto en este mundo. Y los corderos que se celebraban, que se sacrificaban año tras año, mes tras mes, día tras día, esos corderos no podían cubrir el pecado de toda la humanidad, ni de una persona. Esos corderos señalaban a Cristo. Estaban anunciando la venida del Cordero de Dios que anunció Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero por el cual todo el resto de corderos que se han sacrificado durante tantos siglos son aceptados ante los ojos de Dios. Este es el Cordero. ¿Es verdad? Es verdad. Dios no puede tolerar el pecado, pero es verdad también que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso también es verdad. Amén. Eso también es verdad. Y la verdad se cumple en Cristo. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Pues la tenía enfrente suyo. Lástima que no hubiera estado allí esa noche. Hubiera escuchado que Jesús es la verdad. Y la tenía ahí delante. Y en unas horas la verdad se iba a realizar en su máxima expresión, en esa cruz. La verdad de Dios manifestada al hombre. Y también Jesús es la vida. Jesús es la vida, el camino, la verdad y la vida. Igual que el Señor resucitó a Lázaro, también Él mismo resucitó después de muerto. Y nos demostró que después de la muerte hay vida. Después de la muerte hay vida. Si Cristo no hubiera resucitado, bueno, Pablo dice que vana sería nuestra fe, ¿no? Vana sería nuestra esperanza. Vana sería nuestra fe en el Señor. Si Cristo no resucita, no hay resurrección de muertos. ¿Y qué religión tan triste, tan humana sería? Y estaríamos ahí condenados, viviendo algo, creyendo algo que no tiene esperanza. Pero Dios nos dio esa esperanza y nos la demostró. Nos la dio para que la tuviéramos, para que viviésemos con ella, sabiendo de que Él es la vida. Él es nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos mencionado la frase esto es vida? Yo creo que la hemos mencionado más en verano que en invierno. Esto es vida. Allí en la piscina de campamento, en el flotador,
flotando allí en la piscina, solo, sin nadie que te salte alrededor y te moje y te tire afuera, y dices, esto es vida. Merece la pena fregar las perolas cada día, si después puedo echarme aquí en la piscina un rato. O tomando un refresco en una terraza, o ahí con un buen manjar. Y decimos muchas veces nuestra frase, esto es vida, como si fuese eso gran cosa. Pero Jesús es la vida. Él es la verdadera vida. No hay otra vida que el hombre pueda vivir tan intensamente y que tanto le pueda producir en su interior que la vida que tenemos en Cristo. El Señor en Mateo 10 dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que el Señor nos ofrece, para que tengamos vida en abundancia. En Juan 10, versículo 10, leemos también que cuando él habla acerca de la puerta, de las ovejas, leemos, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Él es el único que da vida. Por lo tanto, cualquier otro que viene, ¿a qué viene? Si solamente hay uno que puede dar vida, solamente es Jesús el que puede darnos vida. Si viene otra persona, ¿a qué viene? Pero dice aquí que hay uno que viene a hurtar, a matar y destruir. Y eso es lo que vino a hacer Satanás en el mundo, con Adán y Eva. Ahí se coló él. No fue fuera de la soberanía de Dios. No es que se escapara de la voluntad de Dios. Bueno, de su voluntad original era que el hombre viviera en comunión con él. Pero en su soberanía, en su plan, Dios sabía lo que iba a suceder. Y Satanás no escapó al plan, al poder de Dios, al colarse allí en el huerto del Edén. Dios lo permitió. ¿Y qué hizo? Destruyó todo lo que pudo, robó todo lo que pudo y trajo la muerte. Si solamente hay uno que puede dar vida, ¿a qué viene el resto? ¿A qué viene el resto? Jesús vino a dar vida y, como hemos dicho, a darnos vida en abundancia. Y no solamente en esta tierra. Él nos da vida en esta tierra. ¿Y cuántas personas han encontrado una nueva vida en la palabra de Dios? ¿Cuántas personas no han sido cambiadas sus vidas por la palabra de Dios? Es cierto que muchas personas cambian de vida. Muchas personas pueden dejar ciertos ocios y ciertas cosas que les perjudican en sus vidas. Pero la vida que se encuentra en la palabra de Dios, la vida que se encuentra en Cristo, no se encuentra en ningún otro sitio. Porque es vida verdadera. Porque es vida verdadera. Y Dios no solamente nos da vida en esta tierra. Leemos que en la palabra de Dios que Él sustenta todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él hace llover también a todas partes, sobre justos e injustos. Nadie puede crear vida. Ahora estaban diciendo que habían encontrado la partícula esa de Higgs, la partícula de Dios le llaman algunos, por la cual la vida puede surgir. La vida no surge de ningún sitio que no haya vida. De donde no hay vida, no puede salir vida. Es científicamente imposible. Así lo dicen los científicos. De donde no hay vida no puede salir vida. Es imposible. La vida solamente proviene de Dios. Y la vida abundante de la palabra de Dios. Y la vida eterna de su Hijo Jesucristo, que es lo que vino a darnos. He venido para darnos vida y vida en abundancia. Pues que estas palabras se cumplan en nosotros y nos hallemos andando en el camino que es Cristo, andando en su camino, en su voluntad,
en sus designios, en su palabra. Que nos halle viviendo y confiando en su verdad. Que vivamos confiados en la palabra de Dios, que es la verdad. No busquemos la verdad en otra parte. No hace falta buscarla. Está aquí. La tenemos. Por mucho que busquemos en otros lugares, no vamos a encontrar nada más. No vamos a encontrar nada más. Aquí está, en la palabra de Dios, toda la verdad. Toda la verdad. Y Él es la vida. Dejemos que esa vida haga su obra en nosotros y produzca también esa vida en nosotros para que otros también puedan pasar de muerte a vida. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por todo lo que tú nos das. Pedimos que tú bendigas, Señor, esta palabra en nuestros corazones. Y, Señor, que tú hagas tu obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús.